Muchas gracias, Alejandra. Primero agradecer la iniciativa de la doctora Alejandra Rodríguez Torres para la conformación y creación de este seminario permanente, Territorios y Violencias en el área de la salud. Iniciativa me parece fenomenal porque logra conjuntar de manera multidisciplinar y transdisciplinar a profesionales de distintas disciplinas o ciencias. Yo como antropólogo aprendo y estoy aprendiendo mucho de los médicos, ¿no? De los médicos comunitarios, y me parece que ahí hay una beta de exploración conjunta en torno al tema de hoy, que es los territorios y la salud, ¿no? Fundamentalmente estaré hablando del territorio. También agradezco al doctor Donovan Casas, presidente de la Red Internacional de Salud Colectiva y Salud Intercultural. También es motivador de este encuentro. Desde hace varios años hemos venido trabajando con él y también hemos aprendido nosotros mucho de su visión sobre la salud comunitaria, e incluso hemos publicado cosas conjuntas. Por supuesto, a los integrantes ahora de este nuevo seminario, Territorios y Violencias, que estoy sorprendido de la acogida que tiene, ¿no? Ahora, y que me parece que ahora que nos conocemos, ahora que estamos reunidos, por primera vez podemos ir concretando y diseñando rutas de investigación conjunta, pues entre distintas disciplinas, entre distintos, digamos, especialistas y procedentes de distintos países. Entonces eso a mí me parece maravilloso, que nos reunamos y demos inicio a este seminario. Muchas gracias, doctora Alejandra, por la iniciativa y el apoyo del doctor Donovan, y por supuesto también de la doctora Elisa, de la Asociación Mexicana de Investigación de Estudios Transdisciplinarios. El trabajo, la charla que les quiero presentar, la he denominado Hacia una visión compleja del territorio. El objetivo de esta charla es contribuir, ¿no? Coadyuvar a la construcción de un modelo teórico metodológico para comprender el territorio a manera de un espacio social relacional con escalas y tiempos que conforman, ¿no? una totalidad compleja, organizada, que podemos denominar territorialidad. Y así entonces contribuir con un enfoque etnográfico al análisis de los territorios. Alguien tiene su teléfono prendido, ¿verdad? ¿Ya? Ajá. Entonces, para la mejor comprensión de esta charla, la he dividido en 4 partes, ¿no? Y una reflexión final. La primera, se analiza el territorio como una realidad objetiva exterior al individuo y como constructo que interrelaciona distintas dimensiones sociales conformando un sistema complejo. La segunda insiste en la producción del territorio como un sistema de actores sociales posicionados y relacionados en oposición y o complementariedad que arman un campo de batalla que dinamiza al propio territorio. La sección tercera, la parte tercera, plantea, ¿no? O quiero plantear que no hay territorio sin niveles de organización del espacio, es decir, no hay territorio sin escalas territoriales, donde se desarrolla la vida social y que devienen algunas de ellas en lugares o sistemas de lugares con sus correspondientes modos de habitar el territorio. En el apartado cuarto, ¿no? Se habla del territorio conformado
por diferentes capas de tiempo que expresan continuidades y rupturas a través de sus elementos de distintas edades, conformándose rugosidades, como lo explica Milton Santos. Y finalmente, en las reflexiones finales, retomamos la definición de territorio de Gilberto Jiménez y planteamos la mutua determinación entre territorio, territorialización y territorialidad como un proceso que estructura al sistema territorial para proponer desde el punto de vista antropológico que la visión compleja del territorio consistirá en definir a la territorialidad como su objeto de estudio. Entonces, voy a iniciar con el territorio como una totalidad, como un sistema complejo, como un hecho social. Recientemente, las ciencias sociales han puesto su mirada en el territorio debido a que la modernidad tardía, dicen algunos autores, ha generado procesos de desterritorialización, pérdida de fronteras nacionales, movilidad desenfrenada, creación de no lugares, desanclaje espacial o el fin de los propios territorios, etc. Aquí pienso, junto con otros autores, que los territorios no han desaparecido. En todo caso, hay que afirmar que se han reconfigurado y adquirido nuevas fisonomías a partir de los sujetos que los habitan y apropian en los nuevos contextos de la globalización ha impuesto. Al territorio, entonces, hay que comprenderlo inicialmente a manera de Marcel Mauss, es decir, como un hecho social total. Dos características a subrayar. La primera, un hecho social es una realidad objetiva, resultado histórico que se impone a los individuos, por lo que es un objeto social como cualquier otro, dice Santos. Y segunda, en el territorio se expresan entrelazadamente las diversas dimensiones sociales que forman un sistema complejo. Para Marcel Mauss, propone tratar los fenómenos sociales, ¿sí?, a manera de hechos sociales totales. Consideramos entonces que es posible utilizar esta noción de hecho social total de Marcel Mauss porque el territorio es una construcción sociocultural en donde se entretejen multiplicidad de dimensiones sociales como las políticas, las geográficas, las económicas, las religiosas, las festivas, las lúdicas, las estéticas, etcétera, a manera de una totalidad donde ninguna dimensión social por sí sola explica el territorio, por lo que desde el pensamiento complejo es conveniente comprender al territorio como sistema. Entonces, el territorio como sistema está dado, cito, por las interrelaciones entre sus componentes cuyas funciones dentro del sistema no son independientes. El conjunto de sus relaciones constituye la estructura que da al sistema la forma de organización que le hace funcionar como una totalidad, cierro la cita. Así, por ejemplo, en la escala territorial regional, por ejemplo, aquí donde yo desarrollo mi actividad profesional en la región Puebla-Tlaxcala, es un gran sistema conformado por subsistemas interrelacionados de tal manera que el subsistema religioso festivo se encuentra interconectado con el subsistema de la organización social y este con el subsistema del poder político, constituyendo una totalidad organizada. En el último libro que publiqué, se llama La bendición de semillas, hago el trabajo etnográfico relacionando dos sistemas. El sistema agrícola, es decir, el ciclo agrícola del maíz en una comunidad campesina indígena, con el ciclo religioso. Porque
en la concepción de los campesinos indígenas de San Miguel Canoa, que es una población nahua del volcán Lamatlalcueye, se piensa que el maíz para que crezca debe de ir bendecido, debe de ser bendecido. Y se bendice en el templo católico, se bendice el 2 de febrero, y no se puede entender el inicio del ciclo agrícola, que yo lo ubico el 2 de febrero, sin, digamos, un ritual de carácter religioso. Es ahí cuando esta actividad del inicio de la siembra, el inicio del ciclo agrícola, se conecta, ¿no?, con otra estructura social que es la religión, y a lo largo del año, a lo largo del ciclo anual, se van, digamos, compaginando, ¿sí?, tanto las fases de la agricultura, al igual que algunas celebraciones de carácter religioso. Esto es la idea de la totalidad. Esto es la idea de que no se puede comprender un territorio o una dimensión social del territorio aislada de otra dimensión social del propio territorio. Pero también podemos entender al mencionado valle o región Puebla-Tlaxcala conformado por diversos territorios, es decir, variados sistemas territoriales con distinciones propias, pero siempre en interrelación con otros, conformando la sinergia territorial de la región Puebla-Tlaxcala. Por ejemplo, en esta región es reconocible un territorio que le denominamos las Cholulas, fundamentalmente por su historia milenaria, es una población de origen prehispánico, ¿sí?, y hoy por su complejo sistema religioso festivo, con su correspondiente sistema de mayordomías, es decir, la organización social denominada sistema de cargos, donde emerge una figura de autoridad socio-religiosa que se llama el mayordomo y que representa las mayordomías, las cuales posibilitan la construcción de un territorio sustentado en un ente sagrado que es la Virgen de los Remedios y un sistema de lugares sagrados públicos y laicos que la Virgen visita regularmente a través de un ritual, de un rito que se denomina bajadas, constituyendo entonces una poderosa identidad territorializada que no se puede comprender sin la oposición y o complementariedad con los procesos de urbanización y de globalización, que son los elementos de otro sistema y o subsistema, pero que al mismo tiempo experimenta el territorio cholulteca, constituyendo un territorio que simultáneamente es globalizado, cosmopolita y tradicional, entre comillas, digamos, tradicional. Ejemplo esclarecedor precisamente del andamiaje de las dimensiones sociales, ¿sí?, son las famosas circulares, que es un ritual. Por ejemplo, la circular o las circulares en San Pedro Cholula, que entreteje el territorio, el sistema ritual y la organización social. En Cholula existen 3 circulares, la dedicada a la Virgen de los Remedios, a la Virgen de Guadalupe y a San Pedro, que son las entidades sagradas, por lo que cada año se realiza su fiesta organizada por uno de los 10 barrios que conforman San Pedro Cholula. Es decir, cada 10 años, por eso lo de circular, un barrio es el responsable con su correspondiente mayordomía de asegurar la realización de la fiesta anual dedicada a la entidad sagrada. Por ejemplo, este 2020 que le tocó la circular número 21, si no recuerdo mal,
a San Miguel Tianguisnagua, es la circular número 21, y si cada barrio le corresponde cada 10 años, estamos hablando que esa circular en ese barrio se lleva realizando 210 años. De esa es la continuidad, la persistencia cultural, ritual, sagrada de estas deidades y de este tipo de organización en el territorio. Así entonces se garantiza por muchos años que las entidades sagradas principales peregrinen por todos los barrios de Cholula forjando territorio, logrando simultáneamente que los barrios se inscriban ritual y cíclicamente al territorio, por lo que las circulares se pueden interpretar como un proceso de construcción ritual del territorio. ¿Y dónde? La esfera económica, religiosa, socioreligiosa e incluso político se entretejen en estos eventos, digamos, cíclicos anuales. Segunda cuestión, el territorio, un espacio social territorial, relacional. El espacio es al territorio lo que la lengua al habla, de modo que el territorio, como habla, es la realización concreta del espacio, la lengua. Pero al igual que Saussure, el espacio y el territorio son indisociables como lo es la lengua al habla y el habla a la lengua. Siguiendo esta argumentación, se podría decir que las ciencias sociales del espacio o del territorio tienen dos objetos estrechamente vinculados y que se superponen recíprocamente. Por un lado, concordarían los estudios del espacio en su dimensión más social y exterior al individuo, y por otro lado, los estudios del territorio que se recrean, que se concretizan en torno a las combinaciones y o apropiaciones que realizan los individuos y grupos sociales, como los actos de fonación que se llevan a cabo en las hablas. Así, el espacio sería la manifestación más estructural y el territorio la expresión más contingente. El primero como código y el segundo como su combinatoria, al igual como lo propone Lévi-Strauss cuando afirma que al mito hay que estudiarlo a modo de lenguaje, en su doble expresión, la estructural y la circunstancial, es decir, el mito, como la cocina o el parentesco, simultáneamente pertenecen al dominio de la lengua y del habla, al igual que el territorio. Por lo que la distinción entre lengua y habla es pertinente, como la de espacio y territorio, ya que todo proceso territorial remite a una doble estructura. Por un lado, a una gramática espacial, un sistema de signos y símbolos, y por el otro, a la realización de esta por grupos sociales en contexto espacio-temporal específico. De tal manera, y como lo menciona Saussure para el lenguaje, el espacio-territorio se asemeja a un juego de ajedrez, que es un sistema de elementos con valores diferenciados, con alteraciones cuando el movimiento de un elemento modifica todo el sistema y o juego, por lo que el constructo espacio-territorio es un sistema complejo articulado en donde todo está entrelazado y en el cual el valor de cada elemento depende de su posición estructural. De esta manera, el territorio es la trama de relaciones en la que cada componente tiene un desempeño según su posición, visión, en oposición o complementariedad con los demás elementos, definiendo principalmente el estado sincrónico del constructo espacio-territorio, en donde su oscilación depende de la inclinación de sus elementos, tal como lo sucede en el juego de ajedrez, por lo que en cada nueva jugada nace un nuevo sistema. Desde la sociología de Pierre Bourdieu, coincide con la lingüística estructural de Saussure al explicar el espacio social. Este es ante todo agentes y grupos de agentes
que se definen por sus posiciones relativas en el espacio. Dice este autor, Pierre Bourdieu. Cada grupo, cito, cada grupo ocupa una posición en el espacio social. Cada uno de ellos está acantonado en una posición o una clase precisa de posiciones vecinas. Cierro la cita. Por lo que se puede describir al espacio social como un campo de fuerzas. De esta manera, el espacio social es, cito, un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas que se impone a todos los que entran en ese campo y que son irreductibles a las intenciones de los agentes individuales o incluso a las interacciones directas entre los agentes. Cierro la cita. El espacio, entonces, es un campo social relacional. El espacio social o campo, en el pensamiento de Bourdieu, no es un espacio geográfico, es un campo de fuerzas pluridimensional de posiciones, diferenciación, desigualdades y constitución de distinciones en donde los agentes construyen representaciones del mundo social. En este sentido, el territorio son relaciones sociales o no es. Se construye y se define por un sistema de interrelaciones de actores y o agentes sociales diversos que permanentemente activan, desactivan, reactualizan o crean relaciones de todo tipo, económicas, políticas, religiosas, culturales, etcétera, que simultáneamente se expresan en un tiempo específico. La pluralidad de actores sociales que coexisten en el territorio crean tensiones, jerarquías y o estructuras de poder, por lo que el territorio no es una superficie, sino que es un constructo relacional actoral de posiciones a manera del espacio social que menciona Bourdieu, o como la lingüística estructural lo define, a modo de juego de ajedrez. En el territorio no existen esencias sociales porque se encuentra en permanente proceso constructivo, como el habla que perpetuamente se está forjando por la acción social en sistema relacional. Son las coyunturas y o temporalidades que definen a los actores sociales. Algunos de ellos se manifiestan con diferentes capitales económicos, simbólicos, culturales o políticos, que muchas veces son diferentes a otras temporalidades o proceden de otras temporalidades, pero entremezclados o en oposición con otros capitales de otros actores sociales, así en constante diálogo, tensión y o enfrentamiento se construye el territorio. Los agentes se distribuyen y se posicionan en el espacio-campo según el volumen y composición del capital, dice Pierre Bourdieu, que poseen y exhiben, ya sea capital económico, cultural, social y simbólico, por lo que para este autor, ese sociólogo francés, la posición de los agentes no se determina únicamente por sus condiciones materiales, sino también por las diferentes especies de capital o poder que despliegan en el campo, en el espacio-campo y o territorio. De tal manera que en el espacio-campo existe una composición procesual de capitales para apuntalar las posiciones de todos estos agentes o actores sociales. Despliegue de capitales que estructuran las diferencias entre los grupos sociales, diríamos también las desigualdades, entre las fracciones de estos, diríamos también las violencias. Por ejemplo, en un trabajo, ¿no?, que realicé junto con otros colegas en torno a un conflicto territorial en Cholula, en el año de 2015-16, ¿sí? A partir de un proyecto de regeneración urbana que el gobierno del estado iba a iniciar en este municipio, fundamentalmente de estos dos municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, se expresó, ¿no?, la contradicción
entre un espacio concebido, el espacio proyectado por este programa de regeneración urbana, y el espacio vivido, es decir, el espacio construido por los habitantes de estos barrios, de estos municipios con sus correspondientes barrios, y va a devenir estas dos, digamos, concepciones o esta contradicción entre el espacio concebido, proyectado y el espacio vivido en conflicto político discursivo. Expresión de la posición y tensión social entre actores sociales que develan al mismo tiempo dos tipos de urbanismos en la era de la globalización. Uno, encaminado a la mercantilización, patrimonialización y turistificación del espacio público. Y otro, expresión de convivencialidad local espacializada en barrios y pueblos. Así se refuncionalizan los territorios en constante conflicto entre la implementación del proyecto del gobierno del Estado de Puebla, denominado, este proyecto de regeneración que les decía, denominado Parque de las Siete Culturas, rescate y dignificación del entorno de la zona arqueológica, es el espacio concebido, el espacio proyectado, cuyo objetivo fue, cito, dotar de un entorno digno y de respetuoso a la zona arqueológica de Cholula y crear un parque sustentable en donde se puedan realizar actividades culturales, deportivas, recreativas y de esparcimiento para la población y sus visitantes. Cierro la cita. Y la posición organizada formada por los habitantes de San Andrés y San Pedro Cholula y otros sectores sociales de la sociedad de Puebla, de la ciudad de Puebla, van a activar prácticas políticas, van a reelaborar formas simbólicas religiosas y erigen discursos diversos. Todo ello, expresión de la tensión territorial objetivada en lugares y actores sociales involucrados, que expresan un territorio en construcción conflictiva, por lo que regularmente entre el conflicto y la tensión social el territorio se constituye. De ahí la importancia de analizar la relación tensionada, por ejemplo, entre espacio concebido y espacio vivido, para comprender la producción y dinámica sociocultural del territorio desde posiciones específicas dentro del campo. Por ejemplo, dentro de estas formas de reelaboración, de estas formas simbólicas de reelaboración, se llamó a una procesión de rogación, así le llaman, donde salieron todos los santos y todas las vírgenes, que son las entes sagradas de los barrios, los santos patrones y vírgenes patrones de los barrios, encabezando la Virgen de los Remedios, que es la madre de todo ese territorio, y se organizó una procesión de rogación donde las demandas eran políticas eminentemente, pero se recurre al ritual religioso, a la figura de procesión, y se recurre en particular a este ritual de rogación. El ritual de rogación, según los testimonios, la última, digamos, procesión de rogación se realizó, en ese entonces se realizó en 2016, ¿sí? Si no mal recuerdo, pero la anterior se había realizado hace, decían, 80 años. Es decir, que es un dispositivo ritual de las comunidades que hacen emerger cuando su territorio está en peligro, cuando sienten que su territorio es susceptible de cercenación, cuando es susceptible de un conflicto con otros actores sociales, cuando sienten que va a haber una pérdida, echan a andar un mecanismo ritual
un rito, una procesión, donde las figuras, digamos, sagradas de los santos, de las vírgenes y santos patrones, forman parte de la discursividad política de resistencia, podríamos decir, del territorio. Y otras prácticas, que se dieron muchas prácticas que activan precisamente la defensa, en este caso del territorio, y que dan cuenta de una mirada, de una visión del espacio vivido frente al espacio proyectado concebido. Y entre unos y otros, las fricciones que hay, las contradicciones que hay entre, digamos, estas concepciones, pues es lo que dinamiza el propio territorio y es lo que da como resultado, y podemos observar nosotros, las distintas posiciones de los sujetos, de los actores, de los agentes en esta coyuntura específica y cómo juegan, cuáles son sus discursos, sus prácticas, etc. Siguiente apartado, el territorio como sistema de escalas. El territorio es un sistema de escalas territoriales o, cito, niveles de organización del espacio. Montaña, paraje, bosque, barranca, barrio, calles, esquina, milpa, casa, etcétera, expresan principalmente constructos socioculturales espaciales y no simplemente puntos geográficos. Necesariamente las escalas territoriales remiten a prácticas que edifican complejos sociales como cultivar, recolectar, cazar, consumir, adorar, divertirse, etcétera, que suponen una concepción del territorio y una posición dentro del sistema territorial. Es decir, la acción, cito, la acción es condicionada por las representaciones del territorio, de la sociedad y de sí mismo por el actor. Cierro la cita. Cada escala u organización socioespacial varía su naturaleza según la experiencia directa o representacional del actor social con ella, definiendo así territorios específicos. Por ejemplo, en San Miguel Canoa, que es una población localizada en las faldas del volcán Lamatlalcueye, sus pobladores identifican el pie y el cuerpo de la montaña. En el primero, se desarrollan prácticas sociales como sembrar maíz, producir carbón, recolectar leña, pulque y ocochal. La segunda unidad territorial se caracteriza por las actividades ilícitas clandestinas de corte de árboles que emergen en un símbolo, el sonido de las motosierras, por lo que es percibido, es decir, este sonido se convierte en signo porque es percibido como lugar peligroso. Pero también en el cuerpo de la montaña existen lugares como el Huexía, es decir, lugares sagrados, como el Huexía, es un manantial donde hay una capilla, y los animales, cito, y donde los animales tienen una mirada muy especial. Cierro la cita. Ambas escalas son fronterizadas materialmente. La primera principia cuando ya no hay viviendas y ranchos, y la segunda empieza con las barrancas y la densidad del bosque. Pero en el poblado también se expresa esa diversidad de escalas territoriales, como el barrio y sus capillas, la casa con su tecuil, el temazcal o el solar, el centro con su plaza central y el templo o la iglesia, etc. Todo ello expresión de la complejidad del territorio a nivel de escalas ligadas a celebraciones colectivas como el Día de Muertos, que es un complejo ritual territorializado constituido por 4 momentos interconectados de semejante importancia. Es decir, estos 4 momentos del ritual del Día de Muertos están interconectados entre sí, pero también les corresponde una escala territorial. Por ejemplo,
la construcción de ofrendas, los hogares, la casa, digamos, familiar. La iluminada en el panteón, es decir, en el panteón principal del pueblo. El recorrido del Santo Ánimas, los barrios. Y la redistribución de bienes de canastas adornadas a parientes, padrinos y amigas, porque ya el día 2, a partir de que se despiden a los difuntos, a partir de las 12 del día, empieza un ritual que se llama las canastas, la distribución de las canastas a familiares, padrinos, etcétera. Y aquí es el pueblo, la escala territorial va a ser el pueblo. Todo ello refuerza alianzas y reproduce la comunidad sobre la base de una creencia invariante. Es decir, esa creencia invariante es precisamente que los difuntos regresan cada año. Entonces, creer que los muertos regresan o visitan a sus familiares es el sustento estructural que posibilita la edificación del sistema ritual territorial con sus correspondientes escalas que también devienen en lugares, la casa, el panteón, la calle, etc. Por lo anterior, metodológicamente es necesario correlacionar la escala territorial con la experiencia espacial que se lleva a cabo en un sistema de escalas que conforman un territorio común, reconocido, muy bien delimitado frente a los otros, pero seccionado interiormente y que al mismo tiempo enfoca un territorio diferencial próximo, entendido como los lugares más vitales para los habitantes del mismo, e inserción ambigua a un territorio más vasto, que puede ser el municipio, el estado o la nación. Sin olvidar que la experiencia espacial supone un sistema de sujetos posicionados que realizan las más disímbolas formas de apropiación del territorio y que simultáneamente enuncian significaciones sobre los lugares en temporalidades específicas y en su habitar diario. En un trabajo anterior hablé de sistema de lugares cuando explicábamos la construcción de un territorio ecoindustrial a partir de la evocación que realizan exobreros de una extinta fábrica, el Mayorazgo, al sur de la ciudad de Puebla. En este trabajo afirmamos que no hay memoria sin lugares, sitios en donde los exobreros hacen emerger experiencias y con ellas hablan de ellos mismos y de los otros. Los lugares se clasifican y jerarquizan, se les imprimen contenidos para que el pasado llegue al presente y con ello construir un territorio lleno de significados. Erigen un sistema de lugares que los clasificamos como lugares frontera, lugares de trabajo, lugares de ocio, lugares nodos, lugares religiosos, habitacionales y de consumo que funcionan como escalas del territorio. Así como el caso de los exobreros que construyen el territorio con dos tipos de frontera, una lejana y otra cercana, a manera de estrategia para precisar lugares lindantes y lugares inmediatos. Los primeros construyen un territorio amplio con función de diferenciar al mayorazgo frente a otros territorios extensos de la ciudad y que coincide con los linderos de la propiedad del dueño del mayorazgo. Y los segundos delimitan el territorio próximo, generando prácticas y representaciones específicas frente a los otros lejanos y frente a sí mismos. De ahí la importancia de las escalas del territorio y su sistema de lugares que hacen emerger experiencias espaciales peculiares. Lo cierto es que las diferentes escalas del territorio ejemplificadas, digamos líneas arriba, están subsumidas en otras escalas, en lo municipal y a su vez subsumidas
en lo regional y así sucesivamente, por lo que se habla de nichos territoriales, ¿no? Constituido por capas superpuestas pertenecientes a diferentes escalas. Es decir, el territorio es multiescalar. El tiempo territorial. El territorio como espacio social relacional no puede entenderse sin su correspondiente tiempo. Tiempos, diríamos. Cuando hay interacción hay tiempo. Para que haya tiempo debe haber interacción. En consecuencia, el tiempo es un factor que consolida y da forma a las regularidades o irregularidades del espacio. El tiempo permite el diálogo entre lo formal y lo informal. El tiempo se instala en concreciones, dice un colega, estoy citando una comunicación personal, a partir de la materialidad, sedimenta y somatiza en el cuerpo. Este hace al lugar, lo densifica, lo apropia y el cuerpo mismo vehicula el lugar. En él se sedimentan los significados. Las distintas capas, podríamos decir la estratigrafía, ¿no? Dice una colega, territorial, es una propuesta, digamos, que pretende observar al tiempo como una construcción dinámica y cambiante mediante la disección de las prácticas espacializadas, es decir, dependientes de un lugar o sistema de lugares desde la diacronía y sincronía. La diacronía revisa las distintas capas y textos que se superponen a partir de la vida social del territorio. Estas se instalan conforme a los significados locales o globales, y las huellas o vestigios constituyen una materialidad encapsulada en el tiempo que se reescribe a partir de las coyunturas o contingencias actuales que revisten el aquí y el ahora, la sincronía. Así se proyecta hacia el futuro en una dinámica de oposiciones, de luchas, acuerdos y conflictos. De acuerdo a Santos, Milton Santos, las localizaciones están, o los lugares, podríamos decir, están históricamente determinadas por las combinaciones de las variables nuevas y antiguas, porque en cada sistema hay una combinación de variables a escalas diferentes, pero también de edades diferentes. Cada sistema transmite elementos cuya fecha es diferente. Entonces, las superposiciones se presentan en múltiples puntos del espacio, por lo que le atribuyen a cada lugar una combinación específica, un significado concreto que es al mismo tiempo temporal y espacial, por lo que se podría hablar de un tiempo espacial propio de cada lugar. Lo anterior se puede materializar en una de las colonias del sur de la ciudad de Puebla, que, derivada de la tradición textil y conformada por familia de obreros, llamada Colonia Obrera Textil Mayorazgo, esta colonia obrera ha vivido un proceso de transformación, pues a partir del cierre de la fábrica en los años 90, la estructura de Villa Obrera comenzó a fragmentarse. En algunos de los lugares que todavía se encuentran de pie y despliegan una continuidad en su uso y función, pueden identificarse los matices que reflejan el anhelo por mirar hacia el pasado, cuyo caso se refiere a un lugar muy específico que es el Parque Deportivo Atoyac, y otros lugares que, a pesar de los cambios en los usos, quedan fotografías, imágenes mentales que proyectan estos referentes espaciales. El Jagüey, el acueducto, la laguna del Mayorazgo, ¿sí? O la presa de las Margaritas, son lugares que se presentan como marcas del territorio, pero que se desdibujan por el proceso de modernización que vive, digamos, continuamente esta parte de la ciudad, pero
en el acto de memoria emergen emergen como huellas territoriales. Entonces, autores, diríamos, como Castelli, el propio Milton Santos, exponen la idea de que el espacio es una construcción, sí, históricamente determinada, por lo que el territorio tiene un pasado, se construyó en un momento dado y algunos de sus elementos continúan insertos en el presente, a pesar de provenir de otros tiempos, dice Santos, ¿no? Entonces el territorio está constituido por significados, pero además por huellas o materialidades que proceden de muchas épocas, de muchos tiempos, a pesar de que los restos se relacionan con determinada época, cuyo objetivo inicial fue cumplir una función en su momento. La producción material constituye un proceso cultural, el cual se conforma por las proyecciones y lugar histórico que tenga. En consecuencia, las huellas arquitectónicas, los postes, las fachadas, las fotos, los trofeos, es decir, la materialidad, se ha convertido en vehículo del tiempo, el territorio y la memoria. Por ejemplo, a partir de un ejercicio evocativo, ¿no?, se densifica el lugar. Así, el territorio presenta, digamos, continuidades y rupturas que marcan un antes y un después en las estructuras espaciales, es decir, en el territorio. Afirmar que el espacio es producto de cada momento histórico significa que las estructuras espaciales y sus correspondientes prácticas sociales, territorios, se articulan a la estructura social dominante, definiendo su originalidad, que es un momento espacio-temporal, un espacio construido a la manera de Castell, o un estado de la lengua según Saussure. Los conceptos de rugosidad y el de tiempo espacial de Milton Santos especifican también el proceso de cómo en el espacio se combinan elementos espaciales de diferentes edades para constituir lugares únicos, rugosidades específicas, es decir, territorios específicos. Entonces, el espacio y sus territorios son históricos por su datación precisa y dotación social que alberga, por lo que su periodización es también importante, pero no por la evolución de los elementos aislados, es decir, de todos estos elementos que proceden de distintas edades, o que tienen distintas edades en el territorio. Es decir, no por la evolución de los elementos aislados del territorio, sino por su inserción en la sucesión de los sistemas, ya que un elemento puede tener diferente significado según cada periodo histórico. Igualmente, en el territorio coexisten diversos sentidos del tiempo, mejor dicho, vivencias del tiempo. En el territorio se manifiesta el tiempo lineal, podríamos decir, de la modernidad, junto con el tiempo cíclico religioso católico, y en determinadas realidades con el mesoamericano. El tiempo familiar se complementa u opone con el tiempo industrial, etc. Por lo que no hay un sentido único del tiempo en el territorio. Pensamos el tiempo como ritmo de vida asociado a ciclos, como el caso de los campesinos e indígenas actuales, mesoamericanos, que distinguen dos estaciones, secas y lluvia. En la primera se intensifica la vida ritual y desarrollan rituales de petición de lluvia. En la segunda baja la actividad ritual y sus rituales son de protección, de la milpa en este caso. Y cuando termina el periodo de lluvias, nuevamente la actividad ritual se intensifica con los llamados rituales de agradecimiento, por lo que la sociedad se expresa en el tiempo de las estaciones. Así se construye un ritmo e intensidad en las relaciones sociales. De igual manera, la sociedad esquimal varía en función de dos estaciones, verano e invierno,
dice Marcel Mauss, que en la primera los esquimales viven en tiendas y éstas se encuentran dispersas, mientras en la segunda viven en casas muy cercanas las unas a las otras. Se concentran las familias formando una estación de invierno. En verano se abre de forma ilimitada el campo de la caza y de la pesca. En invierno la limita, por lo que la población se concentra y se disemina igual que la caza. La variación estacional impacta directamente en la organización social, ya que hay una religión de verano y una de invierno, o mejor dicho, en verano no hay religión, ya que los mitos durante el invierno invaden la conciencia del esquimal, pero quedan como olvidados en el verano, por lo que en invierno se vive un estado de exaltación religiosa continua. De igual forma, existe un derecho de invierno y otro de verano, pues concurre, es decir, normas, ¿no? Pues concurren dos tipos de sociedad doméstica. Una es la familia de verano y otra es la de invierno, cuyo parentesco es más clasificatorio en invierno, y en verano la familia es más circunscripta con su correspondiente derecho, propiedad comunal y redistribución de bienes en invierno e individualismo en verano, etc. Para Mauss se puede hablar entonces de dos pueblos diferentes según las variaciones estacionales, pero no como producto de estas, sino por la necesidad de regular y determinar ritmos de intensidad y reposo de la vida social. Es decir, la sociedad en invierno no es para protegerse del frío, sino para regularse endógenamente y evitar violencia. Al igual que en las sociedades occidentales, se observan las mismas oscilaciones, dispersión y languidez de la vida urbana en verano, que se recupera en otoño para ir restableciéndose normalmente hasta que el siguiente verano vuelve a decaer, etc. Por ejemplo, en un trabajo que yo hice, la unidad habitacional de obreros de la Volkswagen, el indicador principal de regulación del tiempo en la casa del obrero es la fábrica. El turno de trabajo del obrero, habitante, reglamenta la actividad en el hogar. Según el horario de trabajo, mañana, tarde o noche, se realizan o no determinadas actividades. Como cuando el señor obrero duerme por la mañana, la casa debe de permanecer en silencio. No se escucha la radio, se habla en voz baja y a los niños se les alecciona para no despertar al papá. Pero el tiempo de descanso no es continuo o eterno. La esposa sabe cuándo despertarlo para comer, bañarse, alistarse y salir de nuevo al trabajo. En el modo de vida del obrero habitante de la unidad habitacional hay una clara percepción del tiempo de trabajo y del tiempo de no trabajo, descanso, tiempo libre. Al primero se le respeta y se construyen las condiciones cotidianas para no interrumpirlo, de tal manera que la sincronización de los relojes en el hogar está en correspondencia con los relojes de la fábrica. Otro indicador importante de regulación del tiempo es la escuela. El horario de entrada y salida de los niños marca una temporalidad a partir de la cual principalmente las señoras organizan su tiempo, desarrollando labores de limpieza en la casa, compras y arreglo personal. Son ellas las que más se quejan del tiempo, incluso ven al tiempo como amenaza. Cito, no les alcanza, porque no les alcanza. Entonces, cada colectividad no solo decide dónde realizar sus actividades, sino da un ritmo a estas. La asiduidad de las prácticas sociales es quizás una de las características más importantes del tiempo, pero esta no se puede entender sin indagar el sentido que le dan las personas al tiempo. Temporalidades agrícolas coexisten con las nocturnas urbanas, las festivas con las del trabajo industrial, las políticas con las del descanso o asueto,
las patrióticas con las de las entidades mágico-religiosas, etc. Son tiempos desemejantes que remiten a tradiciones culturales heterogéneas. Así también el territorio se precisa y hace sistema, por lo que los territorios se estudian a partir de prácticas sociales que actores sociales diferenciados desarrollan en un espacio y tiempo determinado. Reflexiones finales. Hasta este momento se ha afirmado que el territorio es un hecho social, es decir, un sistema complejo, resultado de prácticas socioculturales que actores sociales posicionados despliegan relacionalmente en escalas del territorio, pero que al mismo tiempo interaccionan con el orden mental de los sujetos que, dependiendo de su circunstancia sociocultural, ya sea étnica, de género, clase, etcétera, y temporalidad, construyen socialmente a los territorios. Por ello, el territorio se erige por múltiples formas de apropiación y simbolización que los actores sociales desarrollan, edificando lógicas territoriales, incluso coexisten varias de ellas en un mismo territorio. Desde esta perspectiva, los territorios se constituyen porque responden a los intereses de sus practicantes, por lo que el territorio se encuentra en permanente tensión y o conflicto. El territorio no es un espacio físico o contenedor geográfico, sino espacio social relacional, con tiempo y sistema de escalas territoriales. Una definición muy clara del territorio y que funciona perfectamente para los fines de esta charla y para las investigaciones que se quieran desarrollar en este seminario, es la de Gilberto Jiménez, que dice: el territorio resulta de la apropiación y valoración de un espacio determinado. La apropiación-valoración puede ser de carácter instrumental, funcional o simbólico expresivo. Entonces, así, el territorio, como resultado de este proceso de apropiación instrumental y simbólico expresiva, es un proceso que algunos autores han denominado territorialización, que simultáneamente van generando una sinergia territorial donde actúan varios factores, tanto materiales, simbólicos, políticos, económicos, etcétera, fruto de posiciones actorales tensionadas con sus respectivas significaciones del territorio en el tiempo, proceso sinérgico que se ha denominado territorialidad. Entonces, la territorialidad, que es un concepto, la territorialidad humana, es un concepto que ha evolucionado en el siglo XX. Primero se esbozó asociado al control de una extensión física y a la capacidad que tiene un grupo de influir sobre otros grupos en un territorio. Hasta, digamos, el planteamiento de Jérôme Monnet, ¿no?, que subraya la objetivación de determinados valores al territorio como característica de la territorialidad, pero no, dice, no desprovistos de vínculos con los procesos de territorialización. Para Monnet, el sistema territorial está conformado por la dialéctica entre territorio, territorialización y territorialidad, en donde el primero es entendido como el espacio material donde se llevan a cabo las acciones humanas de manera repetitiva, la territorialización como acciones que se realizan en el territorio, pero sustentadas en una territorialidad, y esta como los valores atribuidos al territorio. De esta manera, la mutua determinación entre los tres componentes del sistema territorial, según Monnet, se explican mutuamente. Por ejemplo, en San Miguel Canoa, que desde el punto de vista de las políticas del Estado, la montaña, la Matlalcueye, ¿sí?, en donde se asienta esta población nahua, se define como un parque nacional por decreto presidencial
que data de 1936. Es decir, el decreto presidencial federal y demás políticas territoriales, desde ese entonces hasta la fecha, se entienden como un proceso de territorialización, porque son prácticas concretas que se han desplegado en el espacio material, en el territorio, pero que al mismo tiempo están sustentadas en un sistema de valores, es decir, en un tipo de territorialidad que construyen la representación o las representaciones del territorio oficial, podríamos decir, y que simultáneamente existen en codeterminación con las prácticas de apropiación, es decir, con la territorialización. Lo interesante del sistema territorial es que admite otras formas de territorialización y territorialidad, expresadas en este caso por otros actores sociales, por ejemplo, por los habitantes campesinos e indígenas nahuas de San Miguel Canoa. Así entonces, el sistema territorial se construye y se reproduce en mutua determinación con disímiles procesos de territorialización y territorialidades del territorio en sus respectivas escalas y temporalidades. Entonces, ¿no?, para los fines de esta charla, comprendemos a la territorialidad fundamentalmente como aquel proceso de representación que posibilita construir al territorio como símbolo, es decir, a la manera de un sistema de representaciones simbólicas con sus respectivas prácticas cotidianas, estructuradas en relación a un sistema de valores diversos, comunicados y en tensión histórica que permiten reproducir y transmutar la vida social en el territorio. Así, la territorialidad es un modo de vida que funciona como una estrategia social de singularidad en el mundo, en una temporalidad específica frente a los otros y de enunciación de un sí mismo. Finalmente, y desde el punto de vista antropológico, la visión compleja del territorio estaría por definir a la territorialidad como su objeto de estudio.